Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Tutorial del origen del lenguaje. Realmente las preguntas por el origen del lenguaje se han producido ya en la antigüedad. Podemos pensar en el filósofo griego presocrático Heráclito, que fue un claro ejemplo, diríamos, de plantearse lo que supone, diríamos, el uso del lenguaje. Desde la perspectiva de Heráclito, que decía que todo cambia, nada permanece, pues el lenguaje lo causa la comunidad. Por supuesto son las personas las que hablan, las que escriben, pero realmente la creación del lenguaje tiene un carácter en cierto sentido anónimo. La sociedad crea el lenguaje y se opone a las dos formas de silencio que son, por ejemplo, la violencia y pues otro tipo de comportamientos agresivos. Por ejemplo, el lenguaje, en definitiva, puede definirse como un sistema de signos y reglas formales que nos permiten representar y expresar pues, nuestras ideas acerca del mundo y, por tanto, comunicarnos con los demás. Eso es algo evidente. Pero es que además hay unas características fundamentales del lenguaje que son que es, diríamos, un sistema de comunicación adquirido, producto del aprendizaje, aunque existen unos condicionamientos psicofisiológicos innatos por nacimiento. También podemos decir que otra característica fundamental del lenguaje es que es articulado, ya que con pocos elementos, que son, diríamos, las palabras relativamente y sobre todo las letras, fundamentalmente podemos compartir infinitos mensajes. El abecedario de los lenguajes actuales, de las lenguas actuales, pues tiene un número muy limitado, diríamos, de letras y son suficientes para combinarlas y crear pues decenas de miles, 70.000, 80.000, 100.000 palabras con las que se pueden hacer infinitas frases con sentido. También hay que decir que el lenguaje es simbólico. Es decir, las palabras están en lugar de las cosas o representan a las cosas en cierto sentido y a otras cuestiones, representan también sentimientos, emociones, pensamientos, etc. Y por último, otro rasgo fundamental del lenguaje es que es convencional, porque no existe relación entre las señales y los objetos designados, es una relación creada artificialmente por los seres humanos. Podemos decir que el lenguaje destaca por determinados factores. Por ejemplo, está la creatividad, porque el lenguaje supone una recombinación de términos, de palabras, es en definitiva un proceso de transformación. Cuando aprendemos a hablar, no aprendemos un lenguaje memorizado de frases hechas, sino que vamos construyendo frases, primero de muy pequeños frases de una sola palabra, luego de dos palabras, de tres, de cuatro, etc. Y vamos complejizando la construcción de frases y sobre todo con palabras con significado que entendemos. En cuanto a la escucha, hay que decir que es también un proceso creativo, no solamente la escritura o el habla. En cuanto al origen del lenguaje ya más específicamente, pues diríamos que se ha investigado y realmente actualmente la paleontología pues es una ciencia que investiga las capacidades mentales de una especie fósil mediante las impresiones que el cerebro deja sobre la superficie interna del cráneo. Según esta nueva ciencia, pues el cerebro del Australopithecus hace 3 o 4 millones de años o 5 millones de años aproximadamente, que vivía en África, pues ya poseía las condiciones cerebrales necesarias para desarrollar el lenguaje. Podemos situarlo hace 3 millones de años, 4 millones de años aproximadamente. La posición de la laringe en el cuello es más baja en el hombre que en los demás primates, como por ejemplo gorilas, orangutanes, chimpancés, y el volumen de la faringe también es mayor en los humanos, que utilizamos este órgano para modular los sonidos producidos por nuestras cuerdas vocales, situadas en él. Además, la posición baja de la laringe en los adultos, en los seres humanos adultos, se entiende, provoca que nos atragantemos o que no podamos beber al mismo tiempo que respiramos, fenómeno que no sucede en los bebés, dado que su laringe no ha caído, motivo por el cual no pueden desarrollar el lenguaje hasta después de unos meses. En relación con la neuropsicología del lenguaje, pues conviene decir que pretende descubrir la localización cerebral de las funciones mentales más abstractas, superiores en definitiva. Gran parte de lo que sabemos sobre la ubicación del lenguaje en el cerebro procede del estudio de la afasia, que es un trastorno del lenguaje producido por una lesión cerebral. Esta tarea comenzó en 1861, cuando el médico francés Pierre Broca, que murió en el año 1880, demostró a partir de las pruebas obtenidas con cerebros lesionados de pacientes afásicos que el lenguaje está controlado por un área específica del lóbulo frontal izquierdo.
En 1876, el neurólogo y psicólogo alemán Karl Wernicke, que murió en 1905, publicó un estudio hoy ya clásico, el concepto de síntomas de afasia, un estudio psicológico sobre base anatómica, y en esta obra describió otro tipo de afasia diferente, que consiste en un deterioro de la comprensión más que de la expresión. Si los pacientes de Broca podían entender pero no hablar, los de Wernicke podían hablar pero no comprender el lenguaje, ni siquiera sus propias palabras. En este aspecto, pues hay que decir que el área de Broca se encarga de la construcción y planificación sintáctica, es decir, traduce los mensajes en una secuencia ordenada de movimientos de los músculos que intervienen en el habla. El área de Wernicke, en cambio, es la encargada de la codificación y decodificación de los mensajes. Una lesión de esta área, inhabilitada para la correcta comprensión y producción del lenguaje hablado o escrito, pues produce esta serie de inconvenientes ya señalados. Por otra parte, el área de Wernicke se comunica con el área de Broca mediante un grupo de fibras nerviosas llamado fascículo arqueado. Por otra parte, también podemos pensar en el desarrollo evolutivo del lenguaje, y hay distintas teorías al respecto. Por ejemplo, aunque la adquisición del lenguaje implica un desarrollo fonológico, capacidad para pronunciar los sonidos y palabras de uno o más idiomas, un desarrollo semántico, que es comprender el significado de las palabras, que es algo fundamental también, y un desarrollo gramatical, que también define o pone sobre la mesa la importancia de la comprensión de las reglas sintácticas para construir enunciados de un idioma determinado. Hay distintas fases del desarrollo lingüístico y luego está, diríamos, la discusión continua sobre si el lenguaje es innato o aprendido. Yo creo que en parte hay unos universales lingüísticos, como dice Noam Chomsky, y en parte también es aprendido. Fundamentalmente diría que es aprendido. Y podemos preguntarnos, ¿cómo aprendemos a hablar? ¿La capacidad del lenguaje es innata o aprendida? Pues yo creo que las dos cosas, innata y aprendida. Por ejemplo, el lingüista Noam Chomsky defiende que los humanos tienen una predisposición biológica, se podría decir, para desarrollar el lenguaje y también otras funciones cognitivas, ya que no pueden explicarse según las leyes solamente del estímulo-respuesta, según las teorías del condicionamiento. Por tanto, el lenguaje es un proceso también creativo. Los niños dicen y comprenden nuevas combinaciones de palabras que no han escuchado anteriormente. Por eso la importancia de la creatividad en el lenguaje. Por otra parte, pues hay distintas funciones del lenguaje. Está, por ejemplo, la representativa referencial, que es la función más importante del lenguaje porque permite al hablante describir los objetos y representar el mundo. Está también la expresiva o emotiva, que se refiere al emisor. Esta función permite al hablante expresar sus ideas, deseos y emociones, ciertas o fingidas. Está también la función apelativa o conativa, orientada al receptor, tiende a producir un efecto en el oyente o sugerir la conveniencia de hacer alguna cosa o de pensar de una forma determinada. La fática, que es la función relacionada con el canal, tiene por objeto mantener o cortar la comunicación entre las personas. Cuando hablamos por teléfono, las expresiones me oye, ¿qué tal? Sí, vale, tienen una función fática. Está también la función metalingüística, que es la función relacionada con el código, es decir, el emisor y el receptor buscan confirmar que están usando el mismo código lingüístico. Y por último estaría la función poética, que está relacionada también con el mensaje y orientada hacia el valor expresivo de los enunciados mediante la combinación de unidades lingüísticas. También hay otras cuestiones relacionadas con el lenguaje, como por ejemplo la manipulación del lenguaje, los trastornos del lenguaje. A todo esto me voy a referir ahora. Por ejemplo, en la sociedad actual, la información está orientada a guiar la percepción del mundo físico y social, y buena parte de esa información procede de industrias culturales, como la publicidad o la televisión, cuyas estrategias comunicativas transmiten a la audiencia una visión del mundo orientada a legitimar las reglas del juego por las que se rige la organización social. Por tanto, también hay que tener cuidado con cualquier tipo de manipulación lingüística, hay que tener una propia creatividad lingüística, una forma de pensar propia, autónoma, personal, basada, por supuesto, en la lectura de buenos libros, de obras filosóficas, de obras de todo tipo, literarias, de obras históricas, en definitiva, tener una cultura amplia, vasta y profunda,
para de esa manera no caer en ningún tipo de manipulación lingüística. Y hay que conocer muy bien también los términos que significan, en definitiva, tener también una gran actividad lectora para no caer en ningún tipo de manipulación lingüística también. Por ejemplo, hay distintos casos de manipulación lingüística. Uno de ellos es un ejemplo histórico de manipulación del lenguaje que fue durante la Guerra del Golfo del año 1991, cuyas consecuencias aún está sufriendo el pueblo de Irak, porque diríamos que el continuo despliegue visual y exhibición de mapas y el incansable trasiego de los corresponsales no tenía otro objetivo que ocultar lo que sucedía en algunos aspectos. También había otra imagen que era realmente negativa, otras imágenes negativas. Por ejemplo, las pantallas de los ordenadores militares mostraban en muchos casos el bombardeo hacia personas como si se tratara de un inocente videojuego, y era todo lo contrario, se estaba matando a personas. En lugar de presentarnos los escenarios del conflicto, la televisión mostraba un espectáculo de imágenes y un torbellino de gráficos que representaban las tácticas militares en lucha. El desastre de la guerra, el dolor de las personas, por ejemplo, o la catástrofe cotidiana no eran ya relevantes. Simplemente era el relato de la barbarie, un relato sensacionalista, servido por imágenes simuladas y sometidas a censura militar. Era narrado con arreglo a las convenciones discursivas, una especie de cuento de hadas. Y cuando una noticia sustituye al hecho, un dato sustituye a la idea y la información a la comunicación en un afán de controlar la vida, los sentimientos y el modo de pensar de los individuos, entonces se ha restringido la función del lenguaje, o se han restringido las funciones del lenguaje, y el panorama que se nos ofrece es parecido a lo que George Orwell nos presentaba en su novela 1984. En cuanto a las consecuencias de la sociedad del espectáculo, son numerosas. El espectáculo, en cierto sentido, se opone a los seres humanos convertidos en simples espectadores porque está fuera de su control y es independiente de su conciencia y voluntad. Vivimos en la sociedad de las imágenes, la sociedad, diríamos, de lo superficial, podríamos decir, la sociedad líquida, que decía este gran sociólogo y pensador que fue Bauman. En definitiva, parece que la sociedad digital solo, diríamos, da relieve a lo rápido, a lo superficial, a lo banal, etc. Estamos en el mundo de la banalidad. Parece que los contenidos ya importan cada vez menos, importa solamente la apariencia, y eso pues es algo muy negativo. Realmente la información se caracteriza en este siglo XXI de forma general por la inmediatez y la sencillez frente al trabajo de la reflexión y la argumentación. Eso parece que está, diríamos, destinado a unos pocos individuos, diríamos a unos núcleos de personas, pero la mayor parte de la población, pues en muchos casos, no profundiza, no argumenta, no reflexiona en profundidad, no razona en profundidad, y se queda solamente con los titulares en muchos casos de la información, en otros casos no. Pero es algo bastante habitual. En definitiva, el mundo de la imagen y la información se caracteriza por una combinación de amnesia e inercia en muchos casos frente a la tensión de la memoria y la imaginación, propias de actividades como por ejemplo la lectura. De hecho, el 50% de la gente no lee nunca un libro en España. Es un dato terrorífico, pero es la realidad. En muchos hogares ya pues, no se acostumbra a tener bibliotecas o tener pues una serie de libros, porque se considera que con tener internet y el móvil que es más que suficiente, y tener el ordenador, pero no lo es, porque la lectura generalmente se realiza a través de libros de papel, aunque también es verdad que se puede hacer una lectura a través de dispositivos tecnológicos, a través de los libros electrónicos, pero realmente el problema es que falta mucha lectura y que muchas personas no leen prácticamente, no leen libros y por lo tanto no tienen un pensamiento más profundo, más reflexivo, diríamos más extenso acerca de las cuestiones, se quedan simplemente con unas pocas palabras, con un titular, y con eso ya construyen sus ideas y construyen su forma de pensar, y eso es insuficiente. Hay que tener un pensamiento crítico, razonar, entender, también ser empático, tener inteligencia emocional, etcétera, y eso pues lo produce la lectura de muchos o muchísimos libros, también estar abierto a nuevas experiencias, a nuevas sensaciones, a la relación con los demás, por supuesto, etc. En ese sentido, pues la lectura es primordial, es esencial. Y luego parece que hay también como una
disvaloración del lenguaje o como un desprecio del lenguaje, como algo propio de eras pasadas, cuando no es así, etc. En cuanto a los trastornos del lenguaje, son varios los que pueden producirse y consisten en un desarrollo deficiente o en un deterioro de la comprensión y utilización de un sistema de símbolos hablados o escritos y afectan a la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. La pragmática es el estudio de los comportamientos y de las distintas formas del lenguaje según en los contextos en que nos situemos o en que estemos hablando. En cuanto a alteraciones del sistema nervioso, está por ejemplo la afasia, que es la incapacidad para usar el lenguaje a causa de una lesión cerebral localizada en uno de los hemisferios cerebrales. Está la alexia o ceguera verbal, el paciente lee pero no comprende, pues las palabras carecen de significado para él. Está la disartria, esa dificultad de habla debido al trastorno del tono del habla y del movimiento de los músculos que controlan la articulación. Es característica, por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson y de las intoxicaciones alcohólicas. También hay alteraciones funcionales, como por ejemplo la dislexia, que se caracteriza por una confusión lectora, gráfica o fonadora de una consonante por otra y por la inversión de sílabas y palabras, de forma que el individuo es incapaz de reconocer las palabras y su significado. Está también la dislalia, etimológicamente significa hablar mal o con dificultad. Por ejemplo, el sonido, por ejemplo, R se cambia por el sonido D y otros sonidos se cambian por otros sonidos. Se cambian el orden de las sílabas en las palabras, esto es la dislalia. Y está también la disfemia o tartamudez, que consiste en una alteración de la fluidez y ritmo del habla. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.